Hola, bienvenidos a este espacio académico. Para mí es un gran placer poderles compartir un poquito de la experiencia obtenida en estos ambientes virtuales, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Tal como ya lo mencionaron, mi nombre es Luis Fernando Quirós, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y en este momento pues queremos compartirles un poco sobre la creación de cuestionarios en la plataforma virtual educativa Moodle, utilizando la plataforma que nosotros tenemos instalada en la institución como apoyo en nuestros procesos educativos. Para este cuestionario que quiero mostrarles en esta jornada, lo que queremos pues es hacer lo siguiente. Primero vamos a ver cómo se crea una categoría. Esto es más que todo para que al momento de que usted tenga un curso virtual ejecutándose en la plataforma Moodle, si usted tiene la necesidad de crear más de una prueba, entonces la forma de ordenar estas pruebas a nivel de los reactivos, a nivel de preguntas, es utilizando una categoría. Luego les quiero mostrar la utilización y la generación de varios tipos de reactivos o de preguntas que tiene. Si bien es cierto, el Moodle tiene una amplia cantidad de preguntas que uno puede hacer, yo quiero centrarme en las comunes y en algunas otras que les pueden servir y que pues pueden funcionar para cualquier área, cualquier especialidad y obviamente cualquier nivel o cualquier grado. Y finalmente pues vamos a hacer la configuración del cuestionario, que es básicamente ya echarlo a andar para que podamos trabajar y que esté listo en este caso para que nuestros estudiantes puedan ser evaluados por esta herramienta. Un cuestionario en Moodle no es más que una prueba virtual en la cual puede constar de preguntas cerradas como preguntas abiertas. La ventaja de utilizar la pregunta cerrada es que nosotros le programamos o le configuramos la pauta a la plataforma. Y cuando incluimos preguntas abiertas, pues entonces tenemos que nosotros como docentes evaluarla porque pues no existen todavía sistemas tan inteligentes para que puedan en este caso apoyarnos con la evaluación o con la calificación de este tipo de preguntas. Pero como les digo, en la jornada voy a explicar de los dos tipos para que miremos en este sentido cuáles son las que son cerradas, las que nosotros le damos la respuesta a la misma plataforma y cuáles quedarían abiertas en las cuales nosotros tendríamos que revisarlo para poder generar una calificación final. Bien, ya con esta breve introducción nos vamos directo a lo que es la plataforma y yo voy a utilizar justamente la plataforma institucional bajo pues la que utilizamos en nuestro quehacer diario y voy a acceder a través de un curso de prueba que es el que se me ofrece, ¿verdad? Se me ha asignado para poder hacer todo este tipo de capacitaciones y de pruebas que yo necesito en mi día a día. Bien, voy a entrar entonces a un curso de prueba y bueno, este es un curso general, o sea, no es algo que está siendo ejecutado, o sea, no tengo estudiantes, simplemente es para ver la parte de configuración y bien dice pues las pruebas que yo tengo que hacer a nivel de poder ir generando o actualizándome también para la utilización de la plataforma. Bien, nosotros vemos que en la parte izquierda pues tenemos, como ya se los explicaron, el desglose de contenido, de temas, ¿verdad? Este ya tiene cierto contenido, pero nos vamos a enfocar en esta jornada sobre la creación de un cuestionario. O sea, qué es lo que nosotros podemos crear como pues en este caso una serie de preguntas para estructurarlas según una actividad de evaluación que al final lo que queremos pues es tratar de medir, tratar de darle un aspecto cuantitativo a un contenido específico. Bien, en la parte derecha vamos a ver que tenemos un menú de navegación y debajo de eso está un menú de administración ya del curso específicamente. Entonces, para nosotros trabajar con las preguntas, la plataforma Moodle lo llama banco de preguntas, que es justamente este menú que aparece como banco de preguntas. Si le damos en el clic en el triangulito de la izquierda,
van a ver que aparecen bueno, en este caso enumerado preguntas, categorías, importar y exportar. Las preguntas no es más que los reactivos que nosotros vamos a hacer, de las cuales, como les digo, en la jornada vamos a crear algunas. Las categorías es como carpetas que nosotros podemos crear para, en el caso, como les decía hace un momento, que quieran hacer diferentes pruebas y que cada prueba o cada unidad usted la quiera nombrar como una categoría. Tiene también la opción de poder importar, o sea, yo puedo generar un archivo con las preguntas en las cuales pues yo luego las puedo importar a otro curso y también obviamente exportarlas, ¿verdad? Cuando yo les menciono exportar, no es que yo tengo, por así decirlo, o sea, agrego las preguntas, los reactivos y que eso me va a generar un documento de Word y luego lo puedo imprimir como es una prueba escrita. No, no tiene nada que ver con eso. Toda la configuración y todo esto se hace a nivel de software, a nivel de lo que es la plataforma Moodle, y entonces solo nos permite importarla y exportarla dentro de la misma plataforma. Son archivos que no los podemos convertir a texto, sino que solamente es para poder, como les digo, manejarlos entre un curso y otro dentro de la plataforma. Entonces, para crear la categoría, que es lo primero que quiero hacer, le vamos a dar a pinchar donde dice categoría, ya, y vamos a añadir una categoría nueva. En este caso, en este ejemplo, le vamos a poner, por decir algo, prueba de matemáticas. Esto no es más que pues una carpeta donde yo voy a generar preguntas respecto al curso de matemáticas, ¿verdad? En este caso lo voy a hacer bastante básico. Y ahí voy a poner solo las pruebitas de esto, porque puede ser que yo después, o sea, o brinde otra clase, ¿verdad? O pues tenga otro nivel, o sea, que esté trabajando para séptimo grado, pero también tengo octavo grado, que obviamente no van a hacer las mismas preguntas. Entonces yo así lo puedo ir clasificando de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Y escogemos sobre la categoría padre, pues nosotros podemos podemos observar acá que yo tengo un cuestionario de prueba acá, el número que aparece entre paréntesis es la cantidad de preguntas que tiene. Tengo una por defectos, que es la que se genera en todos los cursos, y tengo una categoría llamada unidad 1 que tiene 5 preguntas. Como categoría padre le voy a poner este que dice top for curso de prueba, ¿ya? Donde voy a agregar estos reactivos que voy a hacer en la prueba de matemáticas. Entonces le damos a añadir categoría, esperamos que cargue y entonces ya vemos, ¿verdad? Como les decía, que queda hecha la categoría prueba de matemáticas. Ahora voy a proceder a generarle preguntas. Si se preguntarán, pero ¿y por qué no ha hecho el cuestionario como tal? Porque este es el orden más organizado en hacerlo. Primero crear una categoría, luego crear los reactivos o las preguntas y para finalmente crear o configurar el cuestionario ya con las preguntas realizadas. Es una forma muy ordenada de hacerlo. Bien, entonces voy a irme ahora a las preguntas y como les decía, Moodle tiene una amplia variedad de tipos de preguntas que se les puede configurar. Obviamente, para que las preguntas nos queden almacenadas en la categoría que recién acabo de crear, entonces hay que seleccionarla. En este caso, ¿verdad? Vean que no tiene ningún número entre paréntesis porque al momento no le he generado ninguna pregunta. Vamos a escoger la categoría de prueba de matemáticas y entonces voy a empezar a generar los reactivos. En primera instancia, voy a generar el reactivo o la pregunta más común que podemos encontrar en estas instancias virtuales, que es la pregunta de verdadero y falso. Entonces, ¿cómo yo genero una nueva pregunta? Bueno, pueden ver que una vez seleccionada la categoría, no hay nada aquí, está totalmente en blanco porque no le hemos insertado preguntas. Entonces le damos clic donde dice crear una nueva pregunta. Y estas son los tipos de preguntas del cual Moodle le permite realizar. Hay bastantes, como les digo. Vamos a tratar de cubrir las más comunes y en las que yo sé que en su mayoría las pueden utilizar. Hay una relación entre estas preguntas en lo que son las plataformas Moodle con lo que es el Google Classroom. Al final la idea es la misma, lo único que cambia es la forma de configurarlas. Entonces, de todo el listado vamos a escoger la que dice verdadero y falso.
Ya como ustedes, pues como colegas docentes, saben cómo se debe de redactar una pregunta de verdadero y falso, que no es más que una proposición que yo la puedo evaluar siendo cierta o no. Entonces, Moodle es muy organizado en cuanto a nombrar cada una de las actividades que nosotros hacemos, desde una pregunta hasta un recurso, como una actividad también. Entonces, las preguntas igual tienen un nombre. Entonces, usted le puede poner, ¿verdad? De repente, ponerle BF así como para identificar que es de verdadero y falso, aunque también tiene unos pequeños iconos de las cuales a nosotros nos puede, en este caso, pues ayudar a identificar qué tipo de pregunta es. Bien, la pregunta la voy a hacer respecto a lo que son los números naturales, al conjunto de los números naturales. Eso solo es un título, un nombre que yo le estoy dando. Ahora, debajo van a ver que aparece un cuadro de texto en el cual yo ahí le voy a poner ya el enunciado de la pregunta como tal. Entonces, la pregunta que voy a redactar es la siguiente. En el conjunto de los números naturales encontramos números negativos. ¿Ya? O sea, una proposición que podemos evaluarla si es verdadera o es falsa. Para los que son del área, obviamente, van a ver que los números naturales solamente son números positivos, por lo tanto no hay números negativos, o sea, esta pregunta es falsa. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en la plataforma? Tenemos una puntuación por defecto que ya les voy a comentar a qué se refiere esto, pero ahorita lo vamos a dejar así en 1. Podemos retroalimentar, esto es como para darle una pista al estudiante, no le vamos a dar la respuesta obviamente aquí, o sea, solo es, insisto, un consejito, una pista que les pueda, en este caso, pues apoyar o guiar en cuanto al análisis de la pregunta. Luego, esto que dice respuesta correcta no es que adivinó o que sabe la plataforma de que la proposición que acabamos de poner es falsa, sino que por defecto siempre pone falsa. Entonces nosotros debemos escoger acá cuál es la respuesta correcta. O sea, esto es como la pauta que nosotros le damos. Y hay que estar muy seguros, ¿verdad?, de cuál es esa respuesta, porque un error que nosotros hagamos acá, para el caso que yo la ponga verdadera siendo falsa, lo que va a suceder es que todos los estudiantes que realmente estudian y entonces van a contestar falso y la pregunta les va a parecer mala. Entonces hay que tener cuidado con eso. Podemos generar una retroalimentación cuando es verdadero, o sea, en este caso, ¿qué pasa si el estudiante contestó verdadero siendo la respuesta falsa? Entonces le podemos poner un mensaje como indicarle que vaya a leer un poco más, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y siendo falsa, pues puede ser un mensaje motivador porque respondiendo falso, entonces está respondiendo correctamente. Bien, eso es básicamente la generación de una pregunta verdadero y falso. Y como les digo, vamos a seguir en este caso viendo otro tipo de reactivos que podemos incluir. En pocas palabras o resumiendo, una pregunta pues se le pone el nombre, escribimos en el enunciado de la pregunta lo que sería la proposición como una pregunta verdadero y falso, le programamos o le indicamos cuál es la respuesta correcta y así pues ya estaría listo y lo retroalimentamos si ustedes quieren. Ahora, ¿a qué se refiere en una forma breve esta puntuación por defecto? Es en el caso de que tengamos diferentes tipos de preguntas, porque no es lo mismo el valor de una pregunta de verdadero y falso como por decir una pregunta de ensayo, ¿verdad? O sea, no podemos dejarlos con el mismo peso. Entonces, en este sentido, las preguntas pues las podemos dejar por defecto de entrada así y luego vemos cómo le podemos cambiar en la siguiente fase que vamos a ver al momento de configurar la prueba. Excelente, vamos a pasar a la siguiente tipo de pregunta.